Me encantó escuchar lo que estaban hablando anteriormente porque el fundamentalismo religioso está en todas partes y normalmente siempre lo estaban vinculando cuando nosotros salíamos como personas LGTBI algo que tenía que ver con los maricas o las maricas, ¿se entienden? Era no algo que lo vinculaban directamente como que el fundamentalismo estaba carcomiendo la democracia, cualquiera que sea, en nuestros países. Está bien que lo vean y que lo estén estudiando desde otras perspectivas. Bueno, comencemos. Indira Mendoza, ya saben, de la Red Lésbica Catrachas. Nosotros tenemos una organización que desde el año 2000 está funcionando, que estamos cumpliendo 20 años en pandemia, y por eso no hemos hecho todavía el gran show para disfrutarlo, pero este periodo nos ha permitido, de confinamiento, nos ha permitido a través del Observatorio de Muertes Violentas y el Observatorio de Fundamentalismos Religiosos en la organización, ver y comprobar algunas hipótesis y teorías que hemos tenido durante los últimos años de las muertes violentas de las personas LGTBI y cómo estas muertes violentas han sido siempre relacionadas mucho al discurso de odio, al fundamentalismo religioso, unido con los medios de comunicación masivos que lo que hacen es promocionar estas olas de odio para que la gente, a través de ese control que ha tenido las iglesias, tengan y promuevan el odio y la discriminación hacia las personas LGTBI. Que esto no se aleja mucho de lo que sucede con nosotras como siempre, como mujeres, y desde el punto de vista del feminismo. A mí me toca hablar en este momento, y les quiero explicar, sobre desmilitarización del espacio público, control comunitario de las iglesias y ejecuciones extrajudiciales. Todo eso lo vamos a meter en algo que nosotras hicimos y trabajamos que se llama de la paranoia al análisis sociopolítico de la pandemia del COVID y las personas LGTBI. Pero eso es muy importante porque ya hablamos de militarización y hablamos de control de los espacios y hablamos de fundamentalismo, tiene que ver también mucho con todas las personas en el país y es importante que ustedes vean y analicen y lo veamos desde otro punto de vista. ¿Cómo empezamos a ver de la paranoia? ¿Se acuerdan a principios de marzo, a finales de febrero, que venía el COVID? Nosotros habíamos hecho muchísimos análisis a través del observatorio de lo que estaba sucediendo en Asia y cómo esto estaba impactando a las personas LGTBI. Y en ese momento nos empezamos a dar cuenta desde el principio de que no iba a haber un impacto directamente del COVID a las personas LGTBI per se, porque somos lesbianas, porque somos trans, porque somos gays, o sea, así directamente por esto no. Entonces estábamos viendo y analizando qué podría ser. Y vimos que hay dos realidades. La realidad antes del COVID, la realidad COVID y la realidad que ya estamos viviendo en este momento, porque para nada ya estamos nosotras y pensamos que seguimos en un gran control, hay mucha gente ya en la calle, entonces ya no estamos en ese periodo de ese tan aislamiento social como lo estábamos viendo en los primeros 3 a 4 meses, pero esas semanas fueron fundamentales para darnos cuenta de que no solo lo que habíamos estudiado anteriormente a través de las formas, de los modos en que mataban a las personas LGTBI y los patrones utilizados para el asesinato de las personas LGTBI, sino que también los comportamientos y cómo se maneja la sociedad. Y interesante, ya saben ustedes, antes del COVID, la discriminación, estigma, no podíamos estudiar, trabajar, o sea, no el 100% de las personas, obviamente, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, el fundamentalismo religioso con los medios de comunicación, la militarización, el control de los espacios y de los cuerpos. O sea, eso lo estuvimos trabajando y viendo desde siempre. Y desde ahí nosotros hicimos esos análisis anteriores. ¿Qué sucede? Al entrar a la época COVID, nos dimos cuenta que lo que era vulnerable antes no necesariamente fue vulnerable durante la época COVID. Y ustedes se preguntan, ¿cómo? ¿Alguna vez se hubieran preguntado ustedes que médicos, enfermeras, gente de servicio de salud fuera tan vulnerable como lo es hoy? Y no solo porque están en la primera línea, no solo porque de verdad son vulnerables por unas infecciones más, no, que la gente los odiara, los quisiera quemar, los escupiera, les quisiera, no los dejara enterrarse. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Lo que nosotros hemos llamado COVID-fobia. En el observatorio lo vimos desde el primer día que en la zona norte empezaron a correr a los que venían de Ratán, ¿se acuerda? Que no querían que los dejaran caer en la Ceiba y en toda la zona norte, pero cuando le quisieron meter fuego también en Tocoa, y nosotros decíamos, mire, y ahorita que se lo estoy diciendo, todavía se me levanta la piel, porque a nosotras, todos los días, nos discriminan, nos insultan, no nos dejan trabajar, nos matan, ustedes ya lo saben, nos escupen, nos orinan, nos tiran basura en la calle. O sea, eso es lo que le sucede a una persona normalmente LGTBI en este país. Y ha sido histórico. No nos hemos salvado últimamente, aunque han hecho muchos cambios.
Pero ¿qué resulta? Nosotros vemos esta reacción de la población y decimos, eso se llama COVID-fobia. Y empezamos a tirar por las redes de catracha y a decir, ¿qué sucede? Miren, nosotros empezamos a hacer una campaña contra la COVID-fobia en la Semana Santa. Ahí comenzamos por todo lo que pudimos realmente. Pero algunos medios de comunicación sí se unieron a nosotras y empezaron a hablar del tema. Pero gobierno, Estado, iglesias, ¿alguna vez ustedes vieron a algún pastor religioso saliendo diciendo, no, por favor, no ataquen a la gente? Nunca. Y sí está llena las comunidades de esas iglesias, que sí están manejando la plata para ellos sobre el COVID. Entonces, estamos viendo estas realidades, que lo que era antes, te decimos, entonces las personas LGTBI son vulnerables per se o no. No, nos hicieron vulnerables. Es decir, y ustedes ya lo ven hoy, ya 4 o 5 meses después, no somos las únicas personas que perdimos el empleo, sino que la misma lesbiana que trabajaba en una maquila, también la heterosis, la sacaron de la maquila. Estamos viendo de que si un muchacho era gay y era mesero, tampoco tiene trabajo por ser mesero, pero tampoco sus compañeros heterosexuales. Es decir, la pandemia, quiero decirles esto, ¿va? Per se, la pandemia no tuvo ningún impacto en nuestras vidas por ser personas LGTBI. Es más, tampoco estamos muriendo más, ni estamos infectándonos más que cualquiera de las otras personas. O tampoco tenemos acceso a un hospital como cualquiera persona no tiene acceso a un hospital cuando está ahorita todo lleno. De eso quiero que sea importante para ustedes, porque en eso nos dimos cuenta. Ese antes y ese después. O sea, no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables y eso hay que eliminarlo. Y lo vamos a eliminar quitando las leyes y todo lo que discrimine. Pero, ¿a través de qué? También de la norma social. Porque miren, y esto es súper interesante también. Cuando nosotros tiramos la primera campaña contra la COVID-fobia en las redes sociales de Catracha, fue interesante porque 5,000 personas ese día. Y nosotros, y todo el mundo, sí, es cierto, hay que estar no hay que discriminar, no hay que estigmatizar, y todo el mundo, ¿verdad? Y decíamos nosotros, y de estas 45,000 personas, ¿cuántas veces han dicho lo mismo cuando hemos hecho alguna denuncia por violación a lesbianas, violaciones correctivas, asesinatos de mujeres trans, homicidios? O sea, no lo mirábamos, o sea, y entonces dijimos, esta es una ventana de oportunidad, y una ventana de oportunidad increíble, porque en este momento, donde pongámosles, este 80% de la población en Honduras tiene un autoanálisis de que estigmatizar es malo por COVID, esperamos que piensen que estigmatizar también es malo por ser lesbiana o por ser trans, ¿ok? Entonces, comenzamos una campaña que ahorita la tenemos en redes sociales y vamos a pasar a radio y espero que a televisión, aunque solo sea con 2 spots, para ver sobre la COVID-fobia. Pero queremos entrar primero sobre eso, que es malo discriminar y estigmatizar por COVID, porque sí es malo, ya lo vemos, pero es como que la gente, yo sé que esto es raro decirlo, pero dejaron de discriminar a las personas LGTBI en este momento y se metieron a discriminar a las personas con COVID. Y es como socialmente ocupamos odiar a alguien. ¿O qué está sucediendo en este país? Pero también analizamos algo más. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado sobre los medios de comunicación y su relación con los fundamentalistas religiosos? En las muertes violentas de las personas LGTBI, en las primeras 9 semanas no asesinaron a nadie, pero durante ese periodo tampoco hubo ninguna manifestación de odio contra las personas LGTBI en los medios de comunicación. Nada, cero. Entonces, empezamos a decir, siempre hemos dicho que cuando hay olas de odio, hay muertes violentas por discriminación. Y quiero aclarar algo, muchachas, por favor, y muchachos que están aquí. Muertes violentas, no todas son por prejuicio, también hay muertes violentas por violencia urbana, ¿ok? Y eso es importante decirlo. Entonces, cuando vemos que no hay muertes, pero tampoco hay fundamentalismos que están ahí, nosotros decimos, estamos comprobando lo que hemos dicho siempre, pero también sucedió algo interesante. Los medios de comunicación grandes ya no tenían el control de los espacios de comunicación totalmente. Es decir, esa mancuerna que siempre ha sido el fundamentalismo con los medios masivos de comunicación y la ola y después las encuestas y uno hasta paga por decir que queremos odiar a las personas LGTBI y ellos también sacan más dinero de eso y ustedes saben el ranking y todo lo demás que siempre le hemos dicho y siempre lo hemos hablado. Resulta que en este momento no se estaba dando, pero tampoco muertes violentas. Y ¿qué pensamos? Obviamente tiene que ver esa relación entre fundamentalismo y medios de comunicación.
pero nos dimos cuenta de algo, que al analizar la COVIDfobia a nivel nacional, que los medios locales de comunicación habían ganado preponderancia. Es decir, hasta el bloguero de la cuadra, del barrio, de los municipios, todo el mundo estaba hablando de su parte local, no de su parte nacional. ¿Por qué? Porque todos querían cuidarse del COVID, todos querían saber cuántas camas, todos querían saber quién estaba entrando. Y empezaron entonces a agarrar otro grupo que para nosotros también se volvieron vulnerables de una forma, y es a la policía. ¿Se acuerdan? Los amarraban, los golpeaban, los desnudaban, se infectaron un montón, no les daban de comer, no los dejaban entrar a los bancos, y empezaron ellos y ellas a tener entonces, a ir, de hecho, a CONADE y a las otras organizaciones de derechos humanos, a decir que se sentían vulnerables. Imagínense ustedes, los que históricamente siempre han vulnerabilizado a nuestras poblaciones, ahora eran los vulnerables durante época COVID. Pero, ¿se acuerdan ustedes cuando Costa Rica aceptó el matrimonio igualitario? Bueno, ese día otra vez el fundamentalismo religioso sale, y salen los medios de comunicación y empiezan a decir, y otra vez la historia que la familia es de todo lo que tiene que ver con la parte religiosa, y empiezan. 3 días después, no solo golpearon a una compañera en su casa trans, sino que asesinaron a 2 personas más. Entonces, se comprueba que el fundamentalismo religioso tiene mucho que ver con las expresiones de odio y de violencia letal hacia las personas LGTBI en este país. Eso es una de las grandes ventajas y ventanas que nos ha dado esta pandemia del COVID para poder analizar y ver. Pero cuando analizamos también, la otra parte es quién tiene el control del espacio público en este momento. Y ustedes todos van a decir, la policía, los militares. Bueno, realmente es la policía. Pero hemos dejado de lado a algo más que solamente es la policía, y son los guardias de seguridad privados. Hace días ustedes, cuando pasó lo que pasó en la parte del norte con la gente de Copa y de toda la gente, bueno, Crite Guapinol y todo lo demás, que ya se me olvidó que de la parte de allá, de la bananera, ¿se acuerdan? El problema que tuvimos allá, que no me acuerdo. ¿Se acuerdan que lo primero que dijo en el EPU fue también que deberían de hacerlo es quién tiene el control de estas empresas de seguridad pública? De hecho, fue una recomendación que salió en el EPU 2015 para Honduras, y obviamente no pasó nada. Y esta gente, empezamos a ver el control de los espacios. Entonces nosotros analizamos algo, y esto es interesante. Véanse ustedes como personas, yo personal. ¿Quién tiene el control del espacio público-privado? Son los guardias de seguridad. ¿Quiénes no las dejan entrar a la farmacia, al banco, a la ferretería? ¿Quién dice que usted no, que usted sí, que váyase, que si usted es tercera edad, usted no, que si usted es discapacitado no me importa? Son los guardias de seguridad privado. ¿Hacia quién nosotros podemos decir, con un enfoque sin derechos humanos de la apertura de la economía, a quién le podemos decir nosotros, con una persona que ni siquiera conocemos los niveles de educación que tiene, para saber si una persona es de tercera edad o no, o tiene discapacidad o no, o es un niño de 12 años que su mamá no puede dejar solo en la casa y tiene que llevarlo, y dicen no, y no lo dejan entrar, y hay que dejarlo afuera de los espacios privados que vamos? Eso es súper importante, porque no es la policía la única que tiene el control. El control del espacio público lo tiene la policía. Cada retén que ustedes pasan, cada vez que la revisan, que les ponen, que ustedes tampoco pueden, ni siquiera como defensoras de derechos humanos o activistas que sean, ni siquiera nosotros, porque todo lo que se hizo del COVID se hizo sin mirada y sin enfoque de derechos humanos. Nada, cero, nada, nunca hubo. Es más, las iglesias estuvieron a través del FONAC y a través de las iglesias. 2 tenían doble voto para decir cómo iban a abrir las economías, quién iba a salir, quién no, a quién iban a tener. Entonces, vean lo que está sucediendo, ¿verdad? Y después, ¿quién controla entonces ese otro espacio, el espacio social de nosotras? Es el gobierno con esta toma, con el toque de queda, con la suspensión de garantías. Ni siquiera podemos denunciar porque es de suspensión de garantías. Entonces tenemos, miren, ustedes están aquí abajo, en su casa, quieren salir y se encuentran primero que cuando salimos que la policía tiene el control del espacio público. Después tenemos el control del espacio privado de los guardias de seguridad. El Estado diciendo que no tenemos ninguna garantía para poder tener denuncias y lo demás. ¿Y quién está sobre todos ellos? ¿Quién está sobre esto?
con todo el control del gobierno del fundamentalismo religioso. ¿O alguna de ustedes ha escuchado alguna vez no decir que Dios bendiga a Honduras, que Dios proteja a Honduras, que por la gracia, o sea, cualquier cosa del gobierno que se haga en la pandemia, todo tiene que ver con la religión? Los fundamentalistas religiosos ya no solo pasaron de estar en hace el año pasado, 2 años, manejando el control de la depuración de la policía, no solo pasaron de estar para los comités de salud y educación, que logramos sacarlos, sino que también están ahorita manejando todo este control de la pandemia y controlándonos a nosotros. Porque nadie puede decir nada en contra de las políticas que está haciendo el gobierno, los policías, los militares, porque siempre tienen en la boca a Dios. Y nadie puede irse contra Dios. Nadie. Nadie puede irse contra la religión. Y ese es un problema que tenemos en este momento. Nosotros le hemos llamado una cultura de la dominación, que esperemos que cuando salgamos del COVID no se siga manteniendo ni se siga sosteniendo. Pero ese control de los espacios públicos los tienen y no solo público físico, como habíamos hablado de los guardias de seguridad y de la policía y de los militares en algunos espacios, sino que ese control de los medios, de las decisiones. Así que esto es importante que nosotros lo podamos ver. Yo no sé cuánto tiempo tengo, entonces verlo y ver más allá de lo que un fundamentalismo religioso ha hecho siempre en los cuerpos de las personas LGTBI, sino de lo que está haciendo en este momento con la vida de todas nosotras y de todos nosotros en este país. Así que me quedo ahorita, o alguien me dice con la mano que sí puedo seguir hablando. Dígame, Ana Verónica. Tenés 5 minutos más y después vamos a pasar a 2 intervenciones para que alguien te pregunte algo, porque también después tenemos una ronda de grupos, entonces sí. Ok, cheque. Esta otra parte que les quiero decir es que, ¿se acuerdan ustedes cuando estos fundamentalistas religiosos entraron a depurar la policía? ¿Ok? En este momento nosotros decíamos, ¿qué hace un pastor depurando la policía? Bueno, ¿saben cuál es el resultado de hoy? Que el fundamentalismo religioso tiene su propia seguridad, su propio ejército privado. ¿Y por qué decimos esto? Miren, si nosotros hemos hablado siempre de la violación del Estado laico en este periodo de pandemia, es que se les ha ido la mano. ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes vieron a la policía hincada frente a la bandera de Israel? Hincada frente a la bandera de un Estado que es laico, que ni siquiera sé por qué los fundamentalistas religiosos tienen a la bandera de Israel como una simbología religiosa cuando no tiene nada que ver, pero hincada la policía. ¿Cuántas veces han visto a las patrullas de la policía o escuchado en su casa haciendo oraciones en la calle? O sea, ese tipo de cosas es impresionante. Les digo ahorita, entren a la página de la Policía Nacional y van a creer que están dentro de la página de una iglesia evangélica. O sea, todo lo que está ahí es religioso. Entonces, nosotros decimos, ok, te depuro o no te depuro, te depuro o no te depuro, no te depuro, pero sos mío, ¿verdad? Y hemos visto que ahora la policía, que es como siempre les digo a ustedes, que ha sido esa fuerza que ha estado siempre en contra de los derechos humanos de las personas en todos los países de nosotros, que eran los que nos mataban antes, nos violaban, nos golpeaban, estamos hablando de las personas LGTBI, ahora resulta que hicieron mancuerna con las iglesias evangélicas y el fundamentalismo religioso, y eso es súper peligroso. No es que nosotras estemos llamando al patriotismo, ¿verdad? Pero si los que toman decisiones no lo ven, es una cosa súper extraña. O sea, ¿cómo es posible que la policía y todo el mundo lo vea bien? ¿Por qué? Porque hay de la jerarquía de la policía, hay pastores. Entonces uno dice, ¿quién está jugando la jugada de quién? ¿Verdad? ¿Quién está en la agenda de quién? Pero al final, todas las personas perdemos. Todas las personas perdemos porque no podemos tener, una policía, porque no se está haciendo una mejor policía, ojo, ¿verdad? O sea, no es que están componiendo moralmente y éticamente a la policía. Como vieron ustedes ayer, fueron capturados policías en Comayagua por narcotráfico, y eso lo sabemos, y están involucrados en cantidad de delitos en toda la zona. Pero esa sombrilla de lo que ellos tocan como religiones está salvando Honduras, también nos está uniendo y nos está poniendo súper mal. Entonces ahora ustedes piensen, ¿verdad? Fundamentalismo religioso, medios de comunicación, policía,
derechos sexuales y reproductivos y derechos de las personas LGTBI no es un buen escenario. Y tenemos que defenderlo. Nosotras tratamos de defender esta parte cuando le demostramos a través de algunos videos a la población que el Estado de Israel es laico. O sea, que no tiene nada que ver para quitarles eso. Yo colecciono monedas y esto fue súper interesante. Una persona que le gusta esto me dijo que si yo tenía monedas de Israel. Y yo le dije, sí, claro, no se preocupe. Y le regalé un montón de repetidas que tenía. Miren ustedes, parecía que estaban viendo agua bendita. No sé, es como... no sé qué está sucediendo y eso las personas que están en sociología, filosofía, lo que sea que estudien ustedes, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque no solo pasó aquí. Si ustedes ven también en Bolsonaro, cuando toma posición, cuando el hombre sale, la bandera de Israel siempre está de fondo. Entonces, hay que ver en qué parte está influyendo, cómo están manipulándolo, ¿ok? Para ver cómo nos va a impactar en el futuro esto. Pero ya sabemos, primero, conclusiones. No somos vulnerables per se, nos hicieron vulnerables. 2, tenemos un problema con la policía y el fundamentalismo religioso que en este momento ya están uno sirviéndole al otro, ni siquiera creo que estén a la par. Tenemos problemas con el control de los espacios públicos, ya sea por las empresas de seguridad privada, por la policía y por estas normas que no tuvieron un enfoque, ningún enfoque de derechos humanos para nada en el COVID. Y también el papel que juega el fundamentalismo religioso con los medios de comunicación para generar las olas de odio y que eso se convierta en violencia letal a las personas LGTBI. No sé si tienen ya alguna pregunta.